Bien, la herramienta que nos va a dar la legislación para el estudio o la evaluación del estrés por frío es la temperatura equivalente de enfriamiento. Esta temperatura se debe usar para estimar el efecto combinado que tiene la refrigeración del viento y las bajas temperaturas del aire sobre la piel que está expuesta, y para determinar los requisitos de aislamiento de la ropa a fin de mantener la temperatura interna del cuerpo. Entonces, en la tabla número 2 hay una gráfica de temperaturas, un cuadro de temperaturas equivalentes de enfriamiento, en la que se relaciona la temperatura del aire medida con termómetro bulbo seco y la velocidad del viento. Entonces acá tenemos la tabla 2. La tabla 2 se va a llamar, o se llama, poder de enfriamiento del viento sobre el cuerpo expresado como temperatura equivalente de enfriamiento. Entonces, tenemos la lectura de la temperatura real del ambiente, que va de 10 a menos 51 grados centígrados, la velocidad del viento en kilómetros por hora, que va de 8 a 64 kilómetros por hora, y dentro de esta matriz tenemos los valores que van a ser las temperaturas equivalentes de enfriamiento. Así entonces podemos decir que si en el ambiente hay una temperatura de menos 1 grado centígrado y la velocidad del viento está en calma, o sea, no hay velocidad de viento, entonces la temperatura equivalente de enfriamiento va a ser de menos 1 grado centígrados. En cuanto empieza a tener preponderancia a la velocidad del viento, es decir, cuando ya por ejemplo tenemos 8 kilómetros por hora, entonces ya la temperatura equivalente de enfriamiento empieza a disminuir y tenemos una temperatura de menos 3 grados centígrados. Y así sucesivamente cuando va aumentando la velocidad del viento. Ahora, esta matriz está dividida en 3 partes con 3 colores diferentes. Todo un sector amarillo, en donde se indica que las temperaturas son poco peligrosas, o las temperaturas equivalentes de enfriamiento tienen poco peligro, en donde tenemos todo el sector pintado en gris, un peligro creciente. El cuerpo expuesto se puede congelar en 1 minuto, y todo un sector naranja, en donde los rangos de temperatura equivalente de enfriamiento ponen en gran peligro a la persona. El cuerpo se puede congelar en 30 segundos. Bien, con esta tabla entonces se puede estimar la temperatura equivalente de enfriamiento y dónde está ubicado la persona, y entonces en base a esto luego realizar las recomendaciones pertinentes de aislación y de control fisiológico. Bien, en la legislación que yo les voy a recomendar que lean, de la resolución 295 del año 2003, el apartado de estrés por frío, hay una parte de evaluación y control que yo extraje como para que podamos utilizarlo de resumen, pero hay más información sobre cuáles son las variables que se pueden modificar para esta evaluación y control del estrés por frío en las personas,
en los trabajadores y les voy a pedir que accedan a la resolución y que lean todo el apartado del estrés por frío. Como extracto, aquí lo que vamos a mencionar es que no se va a permitir una exposición continua cuando la velocidad del viento y la temperatura den por resultado una temperatura equivalente de enfriamiento de menos 32 grados. La congelación superficial o profunda de los tejidos se va a producir solamente a temperaturas inferiores a menos 1 grado centígrados, con independencia de la velocidad del viento. A temperaturas del aire de 2 grados centígrados o menos, es imperativo que los trabajadores que lleguen a estar sumergidos en agua o cuya ropa se mojó, se les permita cambiarse de ropa inmediatamente y se les trate de hipotermia. En el apartado que les comento de la resolución van a tener distintos casos y van a tener más información sobre la ropa, si tienen que utilizar manoplas o no, qué características tienen que tener, y en el caso de que el trabajo sea en el exterior a bajas temperaturas, cuáles son las recomendaciones para evitar o disminuir la exposición al frío en cuanto a la comida y en cuanto a los tiempos de exposición. Bueno, con esto damos por finalizado el tema, tanto de carga térmica como de estrés por frío, y espero que haya sido lo suficientemente claro, y cualquier cosita nos estamos comunicando a través del foro de consulta.